Mi nombre es Emiliano Gómez, este es el canal para productores, espacio que abrimos para hablar, debatir sobre la industria de la música. Este espacio es donde hablamos de todas esas cosas que nadie te cuenta. Vamos a traer material exclusivo, un montón de podcasts, entrevistas, conversaciones con gente relacionada a la industria. Hoy tengo el placer de conversar con Yogo Komiyama. Te cuento que Yogo es un capo quien juega el papel principal de ser el híbrido entre Latinoamérica y Asia. Él tiene su productora Japanicus, que hace muchos años viene desarrollando la música latina en Asia. Quédate hasta el final porque hay muchísima información, data como se dice por ahí en este video, y espero que lo disfruten. Si no estás suscrito, suscríbete ahora porque vamos a estar compartiendo mucho material este 2022. Te dejo con esta conversación, espero que la disfruten. ¡Arriba! Soy Yogo, y llevo la productora Japonicus. Me metí en todo esto de la música en Argentina, como te había comentado, con Cienfuegos, Sergio Rodman, Todos Tus Muertos, toda esta gente y esta generación. ¿Qué año más o menos estamos hablando? 90 y... La verdad que en eso tengo hay un lapso porque yo estuve en Argentina hasta el 86, después volví al comienzo de los 90 más o menos, o fines de los 80 creo. Estuve ahí un toque, 1 o 2 años, y ahora que lo pienso bien, hasta el 95 más o menos habré estado. Y después me vine a Japón a fines de los 90 y ahí empiezo con todo esto de Japonicus, el tema de la música. Vine como empresario a laburar. Y un día, bueno, me contacta Gamexan, el guitarrista de Todos Tus Muertos, que es uno de mi barra, ¿entendés? Un amigo del alma. Y me dice, yo quiero ir a Japón, era su sueño, y él tiene sangre japonesa, su abuela o su bisabuela era japonés. Siempre hablábamos del País Vasco y Japón, no sé por qué. Y bueno, y un día surge, bueno, al final me tengo que venir a Japón a trabajar, vine como empresario, y me contacto Horacio y me dice, che, yo no hay alguna punta, algo. Tengo mi agente en Estados Unidos que está intentando entrar, pero no... Japón tiene otro mambo, no es tan sencillo. Bueno, y ahí fui a hablar con la gente del Fuji Rock y pedí media hora una reunión. Y me dijeron, tenés 15 minutos. Y fui con todo el chamullo, con toda la presentación, el disco, la carpeta, bla, bla, bla. Y empiezo a hablar con el dueño de la empresa y el chavo me dice, Fidel, el que cantaba con Mano Negra. Yo le comento a Fermín Muguruza y también me dice, el cantante de Negu Gorriak. Claro. Me dice, yo saqué su disco en Japón, no sé en qué año, pero ya también un tipo que no solamente maneja bandas como, qué sé yo, los Red Hot Chili Peppers, Foo Fighters y toda esta gente, sino que también estaba no muy ligado, pero tenía muchísimo conocimiento sobre lo que era los Fabulosos Cadillacs, la cumbia en Colombia, toda la movida global, digamos. Y él era un visionario. Entonces, bueno, empezó ahí, nos tiramos el lance, salió, hicimos lo de Todos Tus Muertos, y en el año 99 estoy hablando. Y yo ya en ese entonces estaba con el tema de la cumbia también, ya había hecho un par de approach en discográficas, en discotecas, con promotores, pero nadie me daba bola, o sea, la cumbia no lo conocían ni Dios. Y era el boom en ese entonces en Japón de la salsa, con la Orquesta de la Luz, ¿entendés? Que super bandas que estaban triunfando fuera de Japón, y mucha movida con el tema de muchas chicas mayores, de 30 años más o menos, no pendejas, con guita, con dinero, que iban a tomar clases de salsa. Entonces era el boom, todo el mundo latín, salsa, claro, cumbia ni ahí. Pero mi caballito de batalla era
Mira, la cumbia, a diferencia del tango o la salsa, no necesitas una pareja para bailar. Lo podés bailar solo, lo podés oír como un género del Caribe, como el reggae o el ska, es bailable y no necesitas una pareja. En Latinoamérica baila en pareja, los que saben, pero hay mucha gente y hay muchos ramos, o sea, ramas de la cumbia o géneros dentro de la cumbia que no necesariamente tenés que bailar en pareja. Y nadie me daba cabida, o sea, estuve a punto de conseguir un buen deal con una discográfica que se había interesado, pero al final no pasó nada. Y un día todo esto, así ya por perdido, estaba comentando con la gente del Fuji Rock, con los que hicimos Todos Tus Muertos, el tema de la cumbia. Y ellos tienen una oficina en Londres que la maneja Jason, que es Jason Mayer, el hijo de John Mayer, el blusero. Y claro, él siempre quiso traer cumbia a Japón también, pero no tenía nadie acá. Conoce a mí, ya empieza, bueno, no estoy en bolas. Y siempre hablábamos de hacer algo, y bueno, igual no era tan sencillo. Hasta que un día trajimos de Estados Unidos a los Very Be Careful, y claro, y los japos flashearon, porque decían, ¿y esto? Viste, un chabón con un contrabajo, una caja de vallenato, un güiro, una campana y un acordeón, nada más. Y una botella de ron. No, 5 botellas de ron. Re pedo, ¿viste? No podían caminar, no veían un metro adelante. Claro, era la banda de los alcohólicos, la banda de los impresentables, los mamarrachos, claro, no podían ni caminar. Claro. Se caían del escenario, pero yo los conozco mucho de ellos. Es verdad, beben mucho y están muy alcoholizados, pero cuando se ponen a tocar, es como que... Y sí, no sé lo que pasa con esto. Ahora bajan, terminan de tocar y no pueden caminar. Tocaron en un escenario grande y en todos los escenarios chiquitos del Fuji Rock, que vos lo conocés porque ya estuviste con nosotros. Buenísimo. Unos latinos que están tocando, que es medio ska, medio reggae, pero no es... Claro. ¿Cómo lo definen, no? ¿Cómo una persona que no conoce el género, cómo lo describe? Gente, pero decía, claro, pero es bailable. Y los chabones están hechos unos mamarrachos, pero son los más punky del mundo, tocando música roots. Tenemos una buena impresión, como diríamos, en un partido de fútbol, y de ahí pasó todo. Bueno, se fueron, terminó el Fuji, yo me quedé solo en Japón, y ya digo, ¿y ahora de qué me disfrazo? ¿Cómo sigo con todo esto? Y seguí insistiendo. Y se me ocurrió, como yo estaba muy relacionado con el tema del ska, empecé a darle discos, a grabar discos, y se los daba a los DJs de ska. Y le daba cumbia así y vallenato, bien roots, bien así cruda. Y los DJs de cumbia, de ska, me decían, qué bueno que está esto, parece ska, me decían. Y al final el que más prendió, que ya tenía un poco de conocimiento, era Tets Machoka, el de los Caribbean Dandy, que es el colectivo que llevo yo ahora. Y con ellos empezamos de a poquito. Y de ahí vino El Gran Silencio, Fermín Muguruza, Todos Tus Muertos, no sé, un sinfín, Manu Chao, un montón de grupos. Claro, tampoco podía meter solamente cumbia. Sí, es como con el sushi en Argentina, por ejemplo. Mis padres, que son los que llevaron la comida japonesa, en un país que se come son carnívoros, no comen pescado los argentinos. Y dárselo crudo, menos aún. Te doy un poquito de pescado crudo, pero te tiro por este lado, que es un puré de patatas. Y por este lado les mandaba rock latino, de este lado les mandaba especialmente o ska latino, y flasheaba. De a poquito, pum, pum. Y empezamos a meter mucho el tema también hacia el cuarteto. Pero cuarteto ya más, no la mona, más los auténticos decadentes, que es más cachengue, ¿entendés? Más de cantina de la boca. Y claro, la gente me decía, esto parece ska. Hablaron de una fiesta, los chicos que venían a las fiestas nuestras, había DJs, de dónde se consigue esto, se empezaron a pasar los discos. Un par de importadores empezaron a meter discos, que me habían cerrado la puerta antes. Me chequeaban la web y se fijaban los grupos que iba a traer, y antes de que yo los trajese, ellos ya importaban el disco. Sirve para el artista, sirve también para agrandar la escena, y empezó así de a poquito. Al final, bueno, la gente de Caribbean Dandy tiene su propia tienda de discos, Pumpkin Discos Pumpkin, que están tus discos, lo de todo el mundo ahora. Todos nuestros DJs son especialistas en cumbia, claro, ya llevan 25 años pinchando cumbia en Japón. Gente jovencita que venía a nuestras fiestas a bailar, que se educó oyendo ese tipo de música. Después hay uno que también lo conoces, el cantante de los EKD,
le prescriben, le diagnostican un cáncer, está internado, el tipo ya pensando que se va a morir, ¿qué quiero hacer yo en mi vida? Bueno, me hubiera gustado ser músico. Y se pone a componer canciones en el hospital. Y ya más también tirando al tema, como dicen en Europa, cumbia digital, aunque no es digital, yo le llamo espagueti cumbia, porque es cumbia más tirando a western, ¿viste? Tin, 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 tin. Y pegó, porque lo hacíamos en discotecas, la gente bailaba, era instrumental, pero venía con la base de la cumbia, con todos solos de guitarra. Y claro, hizo pum, pegó el boom entre los chiquititos de 25 a 30 años, y se empezaron a hacer fiestas paralelas de esa generación. Este fue el primer grupo. Luego otro conocido de ellos, como yo diría primos hermanos, hicieron otro grupo, que son los Rojo Regalo en Osaka, que ya más tirando a cumbia villera, mestizaje. Después estos, en sus fiestas, en su pueblo, con sus más jovencitos también generaron lo mismo, y ellos empezaron sus clientes, sus fans, empezaron a tocar. De ahí salieron DJs, grupos como Unreal Thing, Ocho Sexos, y después luego nos fuimos al otro lado de Japón, al mar del Japón, y ahí también íbamos con nuestros DJs, con los grupos que traíamos, con los Very Be Careful, Mate Power de Alemania, que son argentinos, y siempre pedíamos que vengan, hagan lo que quieran, pero metan un par de cumbias. De ahí empezó a pegar de a poquito en cada pueblo y en cada región de Japón. Íbamos al norte, al sur, al oeste, al este, y en 10 años, claro, la movida empezó a crecer. Ya ahora en Japón hay más de, no sé, 100 fiestas de este tipo. Claro. DJ ya hay 300 o 500. Y que no son solamente especialistas en cumbia, ¿no? Hay gente que es DJ de discoteca, pero ya en su set mezclan la cumbia. Hay cumbia sonidera, cumbia digital. Ayer, por ejemplo, había un DJ que es especialista en reggae, Roots, y es uno de los productores de reggae más importantes del mundo, y estaba metiendo unas cumbias, unos vallenatos, pero con claro, les cambiaba el tiempo, todo, pero con una fineza que al principio parecía reggae. Claro. Y después me pongo a pensar, pues si es en castellano, y bajo donde estaba tocando, y me di cuenta que estaba vallenateando el chabón. Y le digo, esto es buenísimo, ¿viste? This is a killer tune, ¿viste? Es un tune asesino. Y el tipo ya, a pesar de que viene de la escena reggae, ya sabe que hay material dentro de la cumbia, de la música latina, que no es solamente la salsa, como era antes, te mandan de todo. Ahora meten boogaloo, también están los grasas, que te aparecen con reggaetón, últimamente con esta mierda, ¿cómo se llama? Está de moda el trap. Bueno, yo no soy gran fan de todo esto, pero tengo un amigo, un puertorriqueño que vive en Tokio, muy amigo, músico, gran músico, y él hace reggaetón, pero reggaetón del estilo Calle 13. Eso me gusta, ¿entendés? O sea, ya es más hip hopero, más dancehall. Más musical, ¿no? Puerto Rico en los 90 había una movida con el dancehall que era impresionante. Qué buena, sí me acuerdo. Terminó haciendo el reggaetón, claro. No es lo mismo ese que uno de estos impresentables que anda por ahí, ¿entendés? Y en Japón, claro, como la gente está inocente, algunos dicen, claro, es música latina y la van a terminar consumiendo. Es un peligro por eso todo esto. Y un poco me preocupa. Pero por suerte, y a pesar de que pasó tanto tiempo, la cumbia ya echó raíces y ya es una cuestión de tiempo, porque de acá ahora ya no va a parar. Van a haber más bandas, más DJs. Queremos que haya cumbias en los karaoke ahora. Yo te voy a contar una anécdota. A ver. Hemos descubierto artistas japoneses de la década del 50, cantando cumbia. No está muy logrado, ojo, la de la cumbia, y el estribillo es cumbia. Pero en los 50, ¿entendés? Wow. Ya Japón viene consumiendo mucha música latina desde esa época. Claro, y esta mujer, que era una mega famosa, se enganchó en eso, y hay una que canta la cucaracha con el estribillo de la marihuana, por ejemplo. Pasó mucho eso, ¿no? Durante muchos años de hacer canciones repitiendo, ¿no? O sea, nada que ver, digo, ABBA, Suecia, chiquitita, dime tan, y son suecos, vos decís, ¿qué hace? O sea, creo que por allá hubo un auge de querer meterse en el mercado hispanohablante, ¿no? En los 70s, bueno, ABBA, que eran suecos, pero cantaban en inglés,
para meterse en el mercado argentino o el latinoamericano empezaron con las versiones en castellano, pero ya había otros artistas como Rafael Acarrá, Claro. claro, querían entrar a Latinoamérica y cantaban en castellano. También había gente como Rafael, todos estos artistas españoles que, bueno, obviamente lo hacían naturalmente, pero claro, en esas épocas Europa, especialmente el sur, tenía festivales muy importantes como el de San Remo, festivales de canción popular. O sea, había un nivelazo en esa época. Eran artistas de verdad, tipos que sabían cantar. Ahora es todo un desastre. Yo te conozco, estamos en contacto hace 1000 años y digo, pero para el que no te conoce, ¿no? Se va a llamar la atención. ¿Por qué hablas tan bien español? ¿Por qué sos un argentino? Contame un poco qué hay atrás de todo eso. Yo nací en Paraguay. A los 6 meses mis padres se fueron a la Argentina y yo me crié en Argentina. Hasta los 20 años viví ahí. Mi familia sigue viviendo en Buenos Aires, mis hermanos, mis padres, mis primos, todos, pero yo soy el único que está aquí. Y aquí llevo más de 20 años. Y por eso tengo ese acento típico argentino. Sí, sos re argentino hablando con todo. Qué bueno, ¿no? Porque yo digo, en algún momento hay que contarle a la gente, ¿no? ¿Por qué hablas tan bien buen español? Porque si no, la flashan. La primera vez que cuando lo conocí a Fermín Muguruza, el chabón me miraba y claro, Fermín es muy expresivo en su cara. Me miraba, te presta mucha atención, tipo muy profesional, muy inteligente, y me oía y me prestaba atención y le veía las expresiones como, no le cerraba, y él después me dijo, es lo más raro que he visto, al principio pensé que era la cámara oculta, me dijo. Con esa fisonomía hablar como claro. Un reo de Argentina, me decía. Claro, claro. Qué bueno. Che, y bueno, hay varios colectivos de DJ allá en Japón. Yo cuando fui, algo que me llamó la atención, que bueno, ya había gente con mi disco, vi el viejo, que tiene más de 10 años, y dije, ¿qué onda con esto? ¿Viste? O sea, en algún momento hace 10 años lo compraron, lo consiguieron, y hoy me lo traigan para mostrármelo, para que lo firme. Digo, yo creo que todo eso es posible al haber una escena local con DJs que están todos los fines de semana, porque yo puedo ir una vez al año, puedo ir una vez cada 2 años, no sé, lo mismo con ¿no? Mario Galeano también hace poco hizo un viaje por allá, una linda combinación. Y digo, pero hay una escena que se va armando de DJs que son los que tienen prendida la pista toda la semana, ¿no? Los fines de semana. Nosotros hacemos por mes 3 fiestas gratis. O sea, no cobramos, invitamos a un artista o a un DJ de invitado especial, para pagarle pasamos la gorra, pedimos donaciones. Ellos también ya vienen sabiendo de que no es un evento que cobramos entrada. Claro, también quieren ser parte de esto porque, claro, imagínate, somos la pirámide de todo esto, Japón, el epicentro. Entonces vienen desde el interior y obviamente del entorno aquí en Tokio. Y con estas 3 fiestas gratis, digamos, vamos promoviendo los demás eventos. Y normalmente casi todos los eventos que hay, las fiestas que hay, están relacionadas con nuestra tribu. Es más, es gente que venía a nuestras fiestas, o es un DJ que se hizo DJ a través de un DJ nuestro, está todo relacionado. Por ejemplo, hay un chico que vivía en mi casa, tenía 2 compañeros de casa. Uno se abrió un bar ahora en las afueras de Tokio y es uno de los epicentros de la cumbia en el este de Tokio, que está alejado, está como 2 horas del centro. Después el otro se fue a Kagoshima, su pueblo que está a unos 3.000 kilómetros, hay 3 horas de avión de acá, y él ahora tiene un trabajo de empresario, pero él los fines de semana se pone su disfraz y se va a pasar cumbia, y él pasa cumbia villera. Estuvo en Argentina, y el apodo que le pusieron en Argentina es el Chapulín, porque es chiquitito. Che, y este año fue el primer festival de cumbia, ¿no? Que hicieron. Sí, es el primero. Digo, que le hace esta forma de claro, festival. Exacto. Porque en realidad veníamos haciéndolo durante 20 años todo esto, pero nunca le llamamos festival. Claro. Y este año teníamos planeado invitar 2 artistas de afuera de Japón, uno de México y el otro de Europa, para que
o sea, hacer lo mismo que hacemos siempre como promotora, pero a la vez invitando a los grupos japoneses que sean partícipes, porque hasta ahora siempre metíamos solamente a los DJs, a veces un grupo japonés. Pero claro, va pasando el tiempo, ahora empezaron a salir muchos grupos, algunos lo hacen bien, algunos lo hacen mal, entonces un poco como para poner orden en la casa y para que la gente vea lo que está bien hecho. A mí me encantó, porque vinieron DJs que yo no conocía de la movida latina de Japón, eran DJs gringos, americanos, de origen latino, que pasan música latina, mucha cumbia me decían, y no pasaban reggaetón, en la escena de los militares americanos en las bases americanas de Japón. Mirá lo que te estoy contando, ¿eh? Luego, tengo a la gente, bueno, de la escena de acá de Japón, y hay gente que, claro, como se está poniendo de moda, todo el mundo se prende y se sube al bondi, como decimos nosotros, pero algunos lo hacen mal. Entonces, un poco invitamos a la gente para que vea lo que está bien hecho, y vinieron muchos DJs, vinieron muchos músicos, y normalmente yo esperaba celos, o que te tiren mal la onda, ¿entendés? Claro. Y la verdad que me sorprendió, porque mucha gente me dijo, y después aparte les veía su Instagram o su Twitter, y hablando bien, ¿no? Diciendo, buenísimo los DJs, o sea, pasaban unas cumbias que no sabían que existían. Claro. O sea, todo el mundo, acá mucho vinilo, entonces todo el mundo pasa cumbia en vinilo, pero todo el mundo pasa lo mismo, landero, ¿entendés? Ya no hay discos. El reggae y el ska también, todo el mundo pasa los discos viejos, pero ya se murieron estos artistas, entonces pasan los mismos temas. Los clásicos de siempre, claro. Eso. En cambio, claro, en nuestro entorno pasan desde cumbia europea, cumbia latinoamericana, cumbia villera, cumbia chicha, cumbia psicodélica, claro. Y la gente no entendía. Y en un momento, la que arrasó fue Chaco, porque le metió cumbia de todo, a su estilo, y arrasó. Entonces la gente ahí, que estaba medio tímida, se descontroló. Y después fue fácil para los grupos. Y al final, claro, seguían los DJs pasando muy buena música, la gente estaba animada, pero también faltaba un golpe más, meter segunda. Y vino el Case, que de discos funky, y empezó a meter cumbia sonidera. Que, viste, la cumbia sonidera tiene mucho en sí, empieza alguien a hablar, saludos para la tía Tota, qué sé yo, todas esas tonterías. Claro, el flash que se debe comer la gente, ¿no? Que no entiende eso, lo que dice. Y eso animó, y de pronto el dance floor hizo ¡pum! Estuvo todo fantástico, claro. Y los DJs de Japón, que no saben eso, claro, flashearon, en plan, ya me imagino que mañana empiezan a copiarlo, ¿no? Típico de Latinoamérica. Claro. También la gente sigue hablando, nos sigue enviando feedback, lo vamos a hacer de nuevo. El año que viene, si puedo, vamos a meter algún grupo de afuera. Vos estás invitado eternamente cuando quieras. Gracias, maestro. Y yo lo quiero hacer en un sitio más grande. Este año lo íbamos a hacer en 2 salas a la vez para tener 2 escenarios por el tema del COVID, y perdés dinero al final, 2 salas alquiladas. Digo, prefiero al final, me quedo con la grande y cancelo la pequeña por si tengo que cancelar el evento. Todo chiquito el sitio, y ya bueno, el año que viene me gustaría hacerlo mínimamente para 1.000, 1.500 personas. Después subir al próximo a 3.000, 3.500, luego a 5.000 y 10, y así de a poco, como venimos haciendo con los demás géneros. Pero ya es un hecho de que he hecho raíces toca, y es una cuestión de, en 10 años, en 20 años, va a haber grupos japoneses que van a ir a tocar a Colombia. Claro, claro. Argentina, ya debería estar pasando. Bien, ¿entendés? Como la Orquesta de la Luz hace salsa. El Japo empieza copiando y después termina mejorando, ¿no? Olvídate, claro, es muy perfeccionista. Cuando se mete en algo, trata de darle. Bueno, es lo que decías vos, que 10 años después te encontrás en Japón con alguien que tiene tu disco, ¿entendés? Y no es que claro, no, lo tenía hace rato esa persona. Qué sé yo, ¿viste? Yo alucino porque he viajado por todo el mundo con esto de la cumbia, y hay muchísimas maneras de percibirla, de transmitirla, y, ¿viste? Es como, a ver, creo que lo mismo pasó con el rock, ¿no? Se salió un ritmo y de allá cada uno lo interpretó a su manera, y lo mismo pasa con la cumbia, ¿viste? De alguna forma salió de África, se fue para Colombia, y así se difundió para todo el mundo. Y mismo, qué sé yo, no sé, en Argentina, en México, en Colombia, se toca la cumbia distinta o de distintas formas según la región, ¿viste? Claro, ¿no?
cómo se adapta, qué sé yo, los idiomas, el lunfardo. La verdad que es algo de estudiar y queríamos que nos des tu punto de vista allá de Japón. Sé que para la cumbia, che, es una estrellita en el pecho estar, que haya una banderita en Japón, ¿no? Bueno, yo nunca lo había pensado así porque, claro, ya llevo 20 años con todo este tema. Tal cual. Pero yo no quería hacer ni poner este nombre. Al final, buscando el nombre también, no sabía qué nombre ponerle, pero dije, al final lo más fácil y más representativo es ponerle Japan Cumbia Festival, que es tal cual, ¿no? Pero bueno, muy poco imaginativo. Pero en realidad era un poco el tema de que yo lo venía haciendo y lo pude haber hecho antes, pero yo quería hacerlo en realidad no trayendo grupos de afuera, ni DJs de afuera. O sea, en Europa hay muchos festivales de cumbia y traen los artistas de otros países. O sea, no tienen artistas en ese país, no hay movida de cumbia. La gente va a bailar porque consiguen subvenciones, hacen un buen evento porque tienen guita, invitan buenos artistas, pero no es que hay ahí... Sí, hay algunos grupos que son normalmente grupos liderados por la colectividad latina en ese país. Pero eso no es que no tengo, sin faltar el respeto, no es a lo que yo apuntaba. Yo quería algo netamente japonés, el propio sonido japonés, porque allá en Japón hay bandas que llevan 35 años haciendo ska. Hoy en día ya no hay grupos así en Jamaica, ni en Inglaterra. Miran a Japón, porque todavía saben que hay gente que lo hace a la antigua y bien hecho, o mejor que ellos inclusive. Entonces, yo quería un poco eso. Entonces, nuestra idea y el concepto de esto es que sea un festival hecho en Japón, con un sonido japonés, y que obviamente venga gente de afuera para transmitir sus conocimientos, para influenciar en la escena, para que haya un comercio, digamos, de ideas, de un trading. Porque si yo traigo los mejores grupos de afuera y los hago tocar, es muy fácil. Ya empieza a haber como un sonido japonés de cumbia, ¿viste? Yo creo que lo vio por el híbrido del ska, por el híbrido del reggae. El japonés medio lo interpretó por ese lado. Usan instrumentos como baterías, como guitarras, ¿viste? Entonces permite medio tener ese roce reguero, ese roce medio de ska. Y la verdad que empieza a ser una característica sonora de Japón al hacer cumbia. Por las propuestas que escuché, ¿no? Digo, por ahí me gustaría, no sería malo agarrar un acordeón sabanero, ¿entendés? Así, medio borrachón. Falta ese acordeonista ahí, ¿no? Sí, pero... Claro, eso no vi, pero sí vi guitarristas que hacían medio chicha también, le daban a la guitarrita por ese lado, y digo, esta interpretación constante, digamos, que hay un género local, hace también que las bandas del exterior, una vez que puedan viajar, existe una escena, ¿no? Porque si solamente depende de los artistas del exterior a que vayan a Japón, la escena nunca se va a armar. Y es como decís vos, por ejemplo, ahora yo siempre pienso, lo que le falta a Japón es un grupo que primero, un primer grupo que tenga acordeón, por ejemplo. Ahí va. Porque todavía no lo hay. Inclusive hasta teclado puede hacer como damas gratis. Pero hay algunos que ponen el teclado, pero no usan el teclado o los arreglos del teclado como una parte principal de la canción, ¿entendés? Sino es como un reggae de acompañamiento, un ska. Todavía falta eso, bueno, pero tampoco puedo pretender mucho, ¿no? O sea, para llegar a ese punto la gente tiene que oír mucho material, muchas canciones para ir sacando sus propias conclusiones. Claro. Es esa. Pero es una cuestión de tiempo y mientras la llama se mantenga viva, perdurará. Por ejemplo, hace 5 o 6 años, un poquito más, estoy yendo mucho a Asia, Mongolia, Taiwán, Corea. Eso te iba a preguntar. No hay cumbia todavía ahí. Todo el mundo mira a Japón, obviamente, ¿no? Porque, claro, Japón está muy avanzado con todo el tema del rock, especialmente. Inclusive el pop, el J-pop es lo que generó el K-pop, ¿no? En Corea, por ejemplo. Es todo una copia de Japón, digamos. Pero, por ejemplo, me llamó muchísimo la atención, yo ya había oído que había gente en Vietnam que pasaba cumbia. Lo había oído. Nosotros fuimos con Chaco, que es mi mujer, y DJ, fuimos a Vietnam, invitados por Fermín Muguruza a hacer una gira, y tocamos en un par de eventos, y había DJs de la movida del reggae
que pasaban cumbia. Metían una cumbia dentro de todo un set de reggae. Pero bueno, me llamó mucho la atención y lo hacían bien. Por ejemplo, ahí en Vietnam escuché tu tema con Alika. ¡Wow! ¡Qué loco! ¿Entendés? Es bien sound system, ¿entendés? Perfecto Claro. era. El chabón, el tío no sabía que era cumbia. Flaco, esto es cumbia, ¿entendés? Bueno, y ahora tenemos una buena amistad. Él vino a Japón, tocó en unos eventos nuestros, se compró un montón de discos. O sea, que ahora no sé cómo estará, pero me imagino, hace 3 años que no vamos, que debe estar más encendido el asunto. Pero de la misma manera, en Corea, que ya hace más de 20 años, 25, 30 años, vienen los DJs de Corea, especialmente de la movida reggae y ska, a Japón. Claro, y venían a los eventos de los Caribbean Dandy hace 25 años y empezaron a consumir también. Claro. Ya. Entonces, hace poquito fuimos con Chaco y con DJ Scratchy, el DJ de los Clash, Sí. y que también es un gran coleccionista de cumbia, y estábamos en un evento así de la movida del ska y el reggae, que es muy roots, no es reggae moderno, y los DJs, había DJs que pasaban cumbia. Y ya la tenían clara, sabían lo que hacían, Andrés Landero, ¿entendés? No cualquier tontería. Y no solamente que tenían conocimiento, sino que lo hacían como en Japón hace 15 años. Combinaban un tema bien roots de ska y te mandaban un tema bien cumbia, ¿entendés? Pero bien nativo. Lo hacían muy bien. Y después le pregunté, estábamos afuera fumando y digo, ¿y eso por qué? ¿Dónde lo sacaste? Esto se empezó a reír. Esto en uno de tus eventos, me dice. Hace 15 años fui a Japón, fui con mis discos a un evento tuyo y estaban pasando esto y yo no sabía lo que era y pregunté y me dijeron esto. Me apunté los nombres de los artistas, volví a la disquería, me los compré y el otro día me volví. Qué golazo, ¿viste? Es una cosa... Eso, mira, vamos a hablar un poco de esto, si te parece. Viste la parte digital y el compacto y el vinilo. Yo creo que de repente el CD y el vinilo tiene eso que viaja, ¿viste? Que se pasa. Te doy este disco, escúchalo. Y medio termina haciendo estas conexiones que no se explican de otra forma, porque, a ver, sin este CD, sin este vinilo, seguramente está en internet, ¿dale? Y ayuda a que miles de personas, millones de personas podamos descubrir canciones y música, dale, pero yo creo que ese valor agregado de que un colega, un DJ le diga, escucha esto, llévatelo, o mismo son piecitas, joyas, viste, que son descubiertas. Este es un caso, como me comentabas, viste, creo que es uno de esos casos. El DJ es como... La radio móvil. En una tienda de ropa es el especialista, el que sabe qué es la ropa que mejor te va a quedar. Tal cual. ¿Entendés? Vos vas, te pedís una camiseta o una camisa, te la probás, te mirás y no estás muy seguro. Y el tipo o la chica ya sabe qué te queda bien y qué te queda mal. Y el DJ igual con la música. Entonces, si alguien demuestra interés por una canción, bueno, no sé, depende del diálogo y de cada DJ tendrán diferentes diálogos, pero es lo que yo intuyo, es ¿qué te gusta? A mí me gusta el dancehall. Mira, te recomiendo esto, pum, El Hijo de la Cumbia, pan, tan, o Alika, ta. O yo oigo Bob Marley o Toots and the Maytals. Bueno, toma, te recomiendo los Very Be Careful, pum. ¿Entendés? O sea, es más, no le vas a recomendar a una persona que oye, qué sé yo, no sé, algo muy clásico a damas gratis, porque no lo vas a ver interpretar, o sea, se va a crear una confusión. Pero si a alguien que oye algo muy clásico le pasas un disco hecho simple, sencillo, como los Very Be Careful, estos grupos así antiguos de vallenato, Landero, es muy fácil de comprender, ¿no? Mi padre Claro. así, yo en casa crecí escuchando chamamé y cumbia. Mi viejo, desde pendejo, en casa todos los días estaba meta chamamé y meta cumbia, acordeón, acordeón y acordeón. Y yo crecí con eso, sin saber lo que era en realidad. O sea, después de grande sabía que una cosa era esto y la otra era lo otro, pero claro, en Argentina se oye mucho tango. En ese entonces también no había cumbia, pero no como ahora. Hoy en día en Argentina subís al colectivo, cumbia, subís un taxi, cumbia, encendés la televisión, cumbia, es todo cumbia. Pero en ese entonces era más tango, chamamé, algunos cumbia o música tropical, la época de los guabancó, el Quinteto Imperial,
muy poco un rock había. Después estaban Leo Dan también, ¿no? Que hacía también esas canciones medias tropicales, ponele, ¿no? Yo rescato por allá del principio del siglo pasado, que hay como unos candombes, sin ser cumbia, son ritmos muy bailables, parecidos, ¿viste? Sin tener el ya tienen ton, 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 ¿viste? Como si Música, la música africana, ¿entendés? El candombe, claro. música de negros y es... Yo siempre pongo el ejemplo ese, el candombe en Japón. Al que sabe de cumbia y al que le gusta estos exquisitos, le digo, escucha candombe. Tenemos enfrente de nuestra casa el candombe y en Argentina tampoco se le da cabida, ¿entendés? Y eso Claro. es uno de los pocos géneros bien roots que quedan en la región esa del Río de la Plata, que están vírgenes en realidad. Yo estoy Tal muy en cual. contacto con Sabor, con un montón de artistas de allá, y la verdad que siento una admiración inmensa por ellos, porque tienen algo en las manos. Por ejemplo, Argentina tiene la chacarera, la salsa, la samba, el chamamé, un montón de géneros. A mí me encanta el folclore también. Pero no, claro, al ser una sociedad tan mestiza, no hay raíces negras en Argentina. Entonces, no tenemos eso que tienen los brasileros, los colombianos, los uruguayos, donde hubo, claro, muchos esclavos, que tiene un pasado negativo, digamos, en ese sentido, pero eso dejó sus secuelas, ¿no? En la música, en la capoeira, en las danzas, y obviamente África es la Anda, madre de... ¿Entendés? claro, Esto claro. la tiene más clara que todo. El resto es chamuyo, ¿entendés? Tal cual, tal cual. Hace poco estaba hablando con un colega, ¿no? De si estudiar, para ser un buen productor musical, si hay que estudiar música o no. Era algo así, ¿viste? El dilema. Y la verdad es que es como una parte media, porque está bueno saber, pero no está bueno saber tanto, porque también te limita a esa estructura musical. Totalmente. ¿Está? Entonces, digo, esa parte intuitiva, espontánea, media animal, digo, existe en la parte más primitiva del ser humano. Si uno la educa y qué sé yo, también se limita a eso. Entonces, tener ese 50-50 tal vez, de tener un poquito de teoría, porque, a ver, la teoría es una visión occidental del sonido, ¿viste? Nos estamos perdiendo un montón de notas que están dando vueltas por ahí por interpretar la música e entenderla de una forma. Justo eso hablaba con un colega y me mencionaba de Japón, me mencionaba de los pueblos originarios de Latinoamérica que tenían otras tonalidades, ¿verdad? Otra manera de interpretar el sonido de esa música, el silbido de los pájaros, ¿vale? Hay un montón de... La gente tiene oído, ¿entendés? Entonces sabe oír. Yo también empecé tocando la guitarra de chiquito de oído. O sea, Claro. el entorno te hace así. Latinoamérica es una cultura, no es un grupo étnico, no es una raza, es una cultura donde hay asiáticos, hay negros, hay blancos, hay mestizos, criollos. Entonces, claro, cada uno a su manera y en base a su educación y su entorno, va abriéndose dentro de la sociedad de una manera, pero obviamente influenciado por lo que oye. Y la gente tiene muy buen oído en Latinoamérica, y en África también lo imagino. Por eso la gente sabe tocar de oído, sabe arengar, sabe meter un zapucay, ¿entendés? Cosas así que en Japón, claro, son unas máquinas tocando. Te leen partituras, pero en un momento estás tocando y le decís, guitarra, zafá, mandate un Claro, zafá de algo. lo No mataste. saben, o sea, lo maté. Claro, y se queda ahí titubeando porque no estaba en su manual de instrucciones. Pasa lo mismo acá con los suecos, en los europeos también pasa un poco eso, ¿viste? Necesitan agarrarse de la lista, ¿viste? Es como en qué orden. Yo me acuerdo de los primeros tours que hice acá en Europa y me decían, no, hay que tocar 40 minutos, hay que tocar... ¿Cómo hago para contar los minutos? Yo estoy arriba en pleno trip, ¿entendés? Avísame vos, boludo, porque la verdad... Y creo que sí, hay mucha diferencia cultural. Y está bueno también, porque enriquece, dale. A ver, Sí, sí, pero es sin lugar a dudas. A mí me encanta cuando vienen latinoamericanos y claro, ven a los japoneses, todos correctos, todos educaditos, haciendo las cosas como se deben y que funciona, cumplen horarios,
Y eso también desarrolla al latino también, ¿entendés? O sea, se va de acá con un aprendizaje de la puta madre. Y a la vez a mí, llevo a japoneses afuera de Japón y pasa lo mismo eso, de tener todo perfecto, de que todo funcione y llegar al quilombo, que nada funciona, que hay que salir a improvisar o atar las cosas con alambre. Claro, ahí empiezan a valorar lo que tienen en casa también, ¿no? Y eso es un aprendizaje también. Che, ¿sabés que ahora, para ir cerrando, este canal es más que nada para productores independientes, para músicos independientes? Estoy dándole como este espacio, ¿viste? Ajá. De hacer entrevistas y pasarle tips y más que nada eso. Entonces, el point sería como vos, como manager, como agencia, como productor, ¿qué es lo que le recomendás a un artista independiente, ya teniendo una mirada más global, ¿no? Saliendo de Japón, para que pueda desarrollarse con sus carreras, con sus tours, etcétera, ¿no? ¿Pero te referís en su propio país o para salir? No, en el mundo, fuera en el mundo, ¿no? ¿Cómo es que un artista puede llegar a salir a hacer un tour, Europa, Asia? ¿Cómo es que de repente vos ves, conociendo el paño, ¿no? Que de repente los artistas están flacos en tal cosa. ¿Qué le recomendás que harían? Hay varias maneras, obvias. Afortunadamente en estas épocas, ahora con el tema de Internet, bueno, la primera es obviamente ser talentoso, vender muchos tickets, que te contraten y que te paguen sería lo ideal, pero no es la única manera. Hoy en día los grupos, tanto DJs como músicos, se pueden relacionar entre ellos, que es la manera más fácil. Hacerse amigos, es como jugar al fútbol, ¿entendés? Para jugar un partido de fútbol tenés que tener amigos. Generar relaciones. Eso, y te invitan. Y yo siempre le digo a los músicos, cuando tienen una oportunidad, si yo traigo a alguien a Japón, un artista de afuera, que se hagan amigos, porque tienen la oportunidad de hacerse amigos, porque después cuando estos viajen, de hecho pasa mucho esto a menudo, ¿no? Traigo un grupo de Alemania, se conocieron en nuestro evento, se cambiaron su email, se hicieron amigos por el Facebook o Instagram, después estos se van a Alemania de turistas, se contactan de nuevo, salen juntos a tomar algo, que yo, por ejemplo, hace poquito el Frente del Cumbiero con los Mio Crusaders, que sacaron un tema. Qué bueno que está, buenísimo. Los Mio Crusaders tocaban mucho en nuestros eventos, hacen música Mio, que es la música tradicional japonesa, y a mí me encantan. Y el guitarrista es el ex líder, que ahora lo dejó, que era el gordo, son muy fanáticos de la música del Caribe, especialmente del calipso, del mento, también de la música latina. Y de a poquito, claro, se fueron relacionando con el tema de la cumbia y se contactaron con el Frente Cumbiero a través de Alejandra, que es la Chonta DJ, que es la clase de manager del Frente Cumbiero. Y cuando vinieron a Japón, se hicieron amigos, así en backstage, y decidieron hacer este viaje y grabaron este tema. Claro, no es un grupo de cumbia, ¿no? Que mucha gente se confunde, piensa que es un grupo de cumbia. Es un grupo de música tradicional japonesa, en el cual tiene en sus últimas producciones una cumbia o dos cumbias. Pero gente que sabe de cumbia. Claro. Y qué sé yo, esto da pie para esas cosas, ¿entendés? Por ejemplo, cuando Fermín Muguruza, que es uno de los artistas que más he traído a Japón, ya ha hecho 8 giras. Ha dado un montón de temas, ha hecho colaboraciones con artistas japoneses donde él mete su voz, o de donde ya han invitado, qué sé yo, a un rapero japonés para que meta un rap en su tema, o músicos para hacer un solo. Y también me pasa lo mismo con, qué sé yo, Mimi Maura, Sergio Rodman de los Cadillacs, haciendo participaciones en canciones de músicos japoneses, o inclusive ahora estoy metiendo en un disco de una banda del País Vasco, McConaughey. Me pidieron, bueno, son muy amigos míos, los Flogging Molly de Estados Unidos, que hacen Irish punk irlandés, especialmente el bajista, es como mi hermano, y me dijo claro, no, para ellos es un dios. Entonces claro, me decía, no le podés pedir de que una colaboración, y será muy famoso, pero hay gente tan gaucha, como decimos en Argentina, que por el pancho y la coca, ¿no? Por un hot dog y una Coca-Cola, no les importa el dinero. Van armando cosas, así nosotros viajamos a otros países, así nos invitan a festivales también, y también así de esa manera podemos invitar gente a Japón.
La otra manera, que también es muy recomendable, que hoy en día yo creo que es uno de los mejores medios, es participar de los festivales de showcases. Por ejemplo, en Estados Unidos está South by Southwest, pero bueno, eso ya es otro nivel, hay de todo, es muy grande. Yo recomiendo a los más pequeños. Los programadores de Japón van a las ferias de Estados Unidos, van a todas. Sí, van a estos así grandes que son famosos, pero normalmente los japoneses son muy del honor, de la lealtad, de la confianza. Entonces, por más que vayan a estos sitios, no contratan mucha gente. Ellos ya trabajan con las agencias que vienen trabajando hace 30 años. Claro, la relación. Priorizan eso. Yo sí soy así, de ir a un sitio. El otro día fui a Corea a un showcase de esto, el Yandari Festa, que es uno de mis favoritos. Y en la última noche, ya antes de irme al hotel, me dice uno, va a tocar un grupo de Hungría. Y yo tengo un rollo con Hungría de pendejo, porque uno de mis mejores amigos es de origen húngaro. Dije, me voy a quedar a verlos. Y flashé, ¿viste? Me partieron la cabeza, después me fui al backstage y les comenté que era amigo que me crié con un chico húngaro. Pum, pam, pam, taca, taca, taca. Ya los traje 2 veces a Japón. Me están invitando a ir a Hungría ya hace bastante tiempo, un grupazo. Ahora estamos grabando un remix con un DJ famoso. Quieren tener una versión techno de un tema de ellos. Es una banda de Balkan, así, Balkan y punk. Y ahora van a hacer un japonés, un DJ japonés, les va a hacer un tema techno de ellos. Ayer, por ejemplo, hice el Radical Music Network, este evento que participaste vos también. Muy bueno. Y ayer estaba el Ranking Taxi y Little Mike, que es la cantante de Dry Heavy, el primer grupo dub de Japón, de los años 80, y un productor de Francia, que es argentino, Federico, Cracking Dub, que está con galletas calientes y todo esto. Estamos con él hablando de hacer un 7 pulgadas o un tema de cada lado, con 2 grupos japoneses, 2 artistas japoneses, y él después los va a remixear, los va a retocar, que lo hace muy bien. Pero claro, a través de este contacto humano se van generando estas cosas. Por ejemplo, haciendo esto no me sirve de nada a mí, no gano nada, pero sí me sirve porque gano en el plano de la amistad, de entenderse, ayudo al artista en su desarrollo. Y también estoy haciendo con esto, preparando el terreno para poder invitar a Federico a Cracking Dub para que venga a Japón, y cuando venga ya haya artistas que lo conozcan y lo apoyen para que vendan tickets. ¿Entendés? Claro, tal cual. ¿Sabés quién es Chonta DJ, esta del Frente Cumbiero? Es la DJ colombiana que tocó con vos en el último show. Me acuerdo. Ella es. Me acuerdo. Sí. Ella es la del Frente Cumbiero. Me acuerdo. Sí, sabía bastante de música, me acuerdo que tenía buenas canciones, hizo un muy buen set y creo que hablamos un poco, buena onda. Si la ves, mandar el saludo ahí. Yo me colgué y quería preguntarte algo más. Porque, viste, nos vamos por las ramas. Sí. Ahí va. Che, ¿en Japón se sigue consumiendo el CD, el vinilo? Buena pregunta esa. Japón es uno de los pocos países del mundo donde la gente no quema discos, no copia música. O sea, el japonés, sí hay, bueno, obviamente nosotros entre los DJ quemamos y nos pasamos canciones, y como antiguamente lo hacíamos con el cassette en Sudamérica, eso sí se hace entre los colegas, pero el público en sí no. El japonés es más de querer tener el disco, ¿entendés? Tener el disco, abrirlo, adentro tiene su... En Japón hay algo que se llama liner notes, que es... el liner notes es como una... Yo he escrito varias veces, te contratan y vos escribís, haces una presentación de la banda, del disco, una crítica, pero positiva obviamente, y recomendándolo. Entonces el japo es de querer tener el disco con ese liner note, porque quiere saber todo. Cuando yo era chico también, no, este no lo tiene, o sea, no es japonés. Yo cuando era chico compraba los vinilos y me leía dónde fue masterizado, quién fue el productor, sin saber quiénes eran, ¿me entendés? Porque había muy poca información. Pero en Japón ya de los años 60 está esto que te ponen todo, con foto, entonces, claro, no había internet en esa época, entonces era el único medio de obtener información. Y quedó eso en el ADN del japonés. Entonces, hoy en día, Japón sigue comprando, el japonés se compra discos, no los quema,
Y por una cuestión de espacio, imagino yo, y por una cuestión de actualidad, ya el vinilo, claro, ocupa más espacio, es pesado, la gente vive en sitios pequeños, entonces no consumen mucho vinilo y mucho CD. Pero, al igual que en el resto del mundo, hay un revival del vinilo, obviamente porque suena mejor y todas estas cosas. Entonces hay muchos grupos que están sacando ediciones limitadas o cosas en vinilo, la gente compra, especialmente los DJs y los amantes de la música, y mucho coleccionista de vinilo en Japón, mucha tienda de discos usados de vinilo, pero el público en general, el populacho, como decimos, es de consumir CD, porque es más pequeñito, imagino, y últimamente ya el tema del download, iTunes y todas esas cosas. Yo lo que vi mucho que están desarrollando la tecnología del hi-fi, ¿no? De la buena calidad, streaming, de que los reproductores vienen con, nada, para poder escuchar la música bien en formatos reales, nada, de MP3 comprimido. Y me acuerdo que, nada, en el viaje que habíamos hecho, que había un auge de eso, ¿no? De querer proponer eso, y creo que a la persona promedio va hacia ese camino. O sea, en Japón, mucha gente consume música por auriculares. El tema de las casas son pequeñas, los vecinos, los ruidos molestos, no puedes oír música como en casa. Yo ahora sí, en esta casa que donde vivo, que estoy alejado, puedo hacerlo, pero siempre que he vivido en el centro, los vecinos llaman a la policía o te tiran la bronca. Entonces, para oír música bien, tenés que usar los altavoces o los cascos o los auriculares. Entonces, como existe esa cultura, claro, Japón tiene consume mucho el tema de la fidelidad, pero de los 70s, el Dolby System, ¿entendés? Todas estas cosas. En Japón ya el tema del audio, ya en los coches, imagínate, ya en los años 70, cuando no era usual escuchar música en el coche, ya en Japón tenían su pasacassette, ¿entendés? Empresas que se hicieron muy grandes como Kenwood, Aiwa, son todas empresas japonesas. Entonces ya tiene ese rollo de querer oír y oír con mucha calidad. Entonces, en el coche, que no tiene problemas poner mucho volumen, tienen buenos equipos. La mayoría de la gente hoy ya anda todo el mundo con el móvil, baja las canciones por ahí, pero sí, invierten buen dinero en el tema de los auriculares para oír con fidelidad. Estas diferencias culturales, ¿no? De repente en Japón sí se le da importancia a la fidelidad, estas cosas que marcábamos, son también... Deben tenerse en cuenta el músico, el productor a la hora también de ofrecer, ¿no? Mismo estos detalles en la portada, todo el detalle técnico. Si vamos a hacer una edición de un disco para Japón, ahora sabemos de que de repente al japonés le interesan todos estos detalles y que está bueno agregarlos, ¿no? Sí, totalmente. Yo siempre se lo recomiendo a los artistas jóvenes o los artistas que vienen fuera de Japón, de que tengan mucho en cuenta eso, el tema de la información. Inclusive no necesariamente la tienen que poner en japonés, porque el que sabe, que le gusta la música, ya sabe lo que significa mastering, sabe lo que significa producer, entonces este tipo de detalles. Pero incluirlo porque esos son pequeños detalles que ellos tienen en cuenta. Y también otra cosa, es muy típica de aquí, Japón tiene esa antigua tradición de las ediciones japonesas, inclusive de artistas o discos extranjeros, de poner siempre uno o dos bonus track para la edición japonesa solamente. Entonces, Japón hace eso, al artista extranjero le encanta tener su disco japonés con esas versiones inéditas. Entonces yo siempre le digo a los chicos cuando vienen a Japón que si no tienen disco, o sea, o no van a ser editados en Japón, que lo hagan dentro de su show. O sea, ¿qué quiero decirles? Que vengan con su show, que preparen su setlist, que toquen, pero que se traigan ahí adentro algo que sorprenda al japonés. Como a ellos les sorprende estas dos versiones, estos dos bonus tracks. Y normalmente puede ser un cover que es un cover japonés conocido, versión, si sos una banda de ska, versión reggae, cantada en japonés. Porque el japonés, eso lo valora. El japonés es muy de valorar esos pequeños detalles. Bien ahí esa data. Buenísimo. Bueno, nada, yo muchas gracias. La verdad que para mí, yo sé que sos una persona muy, muy solicitada. Sos
la clave de Occidente allá en Japón, más para la cultura, para la música que hacemos nosotros, ¿no? Entonces te agradezco por tu tiempo y la verdad que muy contento de que estés haciendo este festival de cumbia y espero que te vaya bien y nos veamos pronto, ¿no? Dale, sí, totalmente. Te agradezco a vos, Emiliano, gusto verte, oírte, y vos también desde ahí, del norte de Europa, ahí en la línea del frente. Vamos a darle. Siguiendo, De una. Te mando un abrazo grande, saludo a Chaco y arriba. Eso. Gracias. Gracias. Abrazo A vos. Gracias, papá. Chao, chao. Gracias.